sea la luz. Así comenzó todo. Un susurro divino que se convirtió en un estruendo de creación, dando origen al tiempo, al espacio y a la vida misma. Este no es solo un relato antiguo. Es la historia del origen, del propósito y del destino de la humanidad. Un relato que ha trascendido generaciones, desafiando imperios y moldeando civilizaciones. Hoy, te invito a recorrer un camino milenario. A sumergirte en la historia más grande jamás contada, el Antiguo Testamento. Pero espera, esto no es simplemente un conjunto de relatos antiguos escritos en pergaminos polvorientos. Aquí se libra una guerra invisible entre la luz y la oscuridad, entre la obediencia y la rebelión, entre la promesa y el juicio. Es un relato de reyes y profetas, de esclavos y conquistadores, de traiciones humanas y fidelidades divinas. Desde el instante en que el hombre decidió desafiar a Dios hasta la caída de imperios por su desobediencia, cada historia en estas páginas es un espejo de nuestras propias batallas internas. ¿Quién no ha sentido la tentación de Adán? ¿Quién no ha dudado como Abraham? ¿Quién no ha luchado con gigantes como David o enfrentado desiertos como Moisés? El Antiguo Testamento no solo habla del pasado. Habla de nosotros. De nuestros miedos, nuestras decisiones, nuestras esperanzas. Habla de un Dios que camina con su pueblo, que levanta a los humildes y derriba a los poderosos. Un Dios que promete restauración a pesar de nuestra caída. ¿Estás listo para explorar los cimientos de la humanidad? ¿Para descubrir el propósito oculto detrás de cada historia? ¿Para entender el eco de promesas que aún resuenan en nuestros días? Entonces, prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia. Es sabiduría eterna. Es un llamado. Es la puerta de entrada al mayor relato de amor, justicia y redención. Bienvenido a la travesía que transformó el mundo. Bienvenido al Antiguo Testamento. La creación y el comienzo de todo. Todo comienza con un silencio absoluto, un abismo sin forma ni propósito. La oscuridad lo cubre todo. Pero entonces, una voz poderosa e inmutable rompe el vacío. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No fue un accidente, ni una casualidad. Fue un acto intencional de un Dios infinito, un Dios que, con solo pronunciar palabras, desató la existencia. Primero, la luz. No una simple chispa, sino una luz que rasgó la oscuridad, separando el día de la noche. Luego, el firmamento, los cielos infinitos que cubren la tierra, las aguas que retroceden para dar paso a la tierra seca. Los mares rugen, las montañas se alzan majestuosas, y la vegetación comienza a brotar en un espectáculo de colores y vida. Después, Dios llena los cielos de astros, el sol para gobernar el día, la luna y las estrellas para iluminar la noche. Los mares se llenan de criaturas, y las aves surcan los cielos. La tierra cobra vida con animales de toda clase, desde la más pequeña criatura hasta los colosos que caminan sobre ella. Pero todo esto era solo el preludio. La obra maestra aún no había sido formada. Dios se inclina sobre el polvo de la tierra y moldea al hombre con sus propias manos. Pero no se limita a darle forma. Dios sopla en sus narices aliento de vida. No fue solo carne y hueso lo que creó, sino alma, conciencia, espíritu. Y así nace Adán, el primer hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. No como un sirviente, sino como un reflejo de su gloria, destinado a gobernar la creación. Pero la creación no estaba completa. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. De su costado, forma a Eva, la compañera perfecta, la otra mitad del ser humano, hecha también a imagen divina. Juntos, Adán y Eva caminan en el jardín del Edén, un paraíso inigualable donde no existe el dolor, ni la muerte, ni la separación. Allí, el hombre y Dios conviven en armonía perfecta. Sin embargo, en medio del Edén, Dios planta dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y con ellos, introduce una advertencia. De todos los árboles del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí surge la libertad. El libre albedrío. La capacidad de elegir. Dios no crea marionetas, sino seres capaces de amar, de obedecer o de rebelarse. Y es entonces cuando aparece la serpiente, la más astuta de todas las criaturas. Con palabras seductoras y mentiras disfrazadas de verdad, susurra a Eva. ¿De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? No morirán, sino que serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Eva, cautivada por la promesa de sabiduría, toma del fruto prohibido y come. Luego, entrega a Adán, y él también come. En ese instante, algo se rompe. La inocencia se desvanece. La vergüenza aparece. Se esconden de Dios, como si pudieran ocultarse de aquel que todo lo ve. La desobediencia trae consecuencias irreversibles. Dios pronuncia juicio, la serpiente es maldita, la mujer sufrirá dolores en el parto y el hombre labrará la tierra con esfuerzo. Pero lo más doloroso es la separación. Adán y Eva son expulsados del Edén, lejos del árbol de la vida. La creación perfecta ha sido manchada por el pecado. Pero incluso en medio de la caída, Dios siembra una semilla de esperanza. A la serpiente le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Este es el primer susurro de redención. Una promesa de que algún día, un descendiente de la mujer vencerá al mal de forma definitiva. La humanidad es ahora libre, pero quebrantada. La entrada del pecado trae consigo la muerte, la violencia, la separación y el sufrimiento. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, reflejan esta fractura. Los celos y la envidia conducen al primer asesinato de la historia. El mundo se sumerge en la oscuridad. La maldad crece. Pero Dios no abandona a su creación. No destruye su obra, sino que traza un plan, uno que abarcará generaciones y naciones, que se extenderá a través de pactos, profecías y milagros. La caída del hombre no es el final, sino el inicio de una búsqueda incansable de Dios por restaurar la relación con la humanidad. El Antiguo Testamento comienza con un mundo perfecto que se rompe, pero también con una promesa, que algún día, lo perdido será restaurado. Aquí se establece el tema central de toda la Escritura, la lucha entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión, y el inquebrantable amor de Dios que persigue a la humanidad caída. Este es el principio de la historia más grande jamás contada. Y apenas estamos comenzando. El diluvio y el pacto con Noé, Génesis 6:9. La humanidad, creada para reflejar la gloria de Dios, se había desviado de su propósito. Lo que comenzó como una creación perfecta ahora estaba corrompido por la violencia, la maldad y la desobediencia. La maldad del hombre había llegado a tal punto que el relato bíblico dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El dolor de Dios ante la corrupción de su creación es palpable. La tierra, destinada a ser un paraíso, se había convertido en un lugar de violencia y caos. Y entonces, Dios toma una decisión trascendental: limpiar la tierra de su corrupción mediante un gran juicio. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad, un hombre brilla con luz propia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era un hombre justo, íntegro en su generación, y caminaba con Dios. A diferencia de sus contemporáneos, su corazón permanecía alineado con la voluntad divina. Dios decide preservar a la humanidad y a la creación a través de él. Le entrega instrucciones precisas para construir un arca, un gigantesco refugio de madera. Hazte un arca de madera de gopher, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El arca debía medir 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Sería un refugio no solo para Noé y su familia, sino también para una pareja de cada especie de animal, preservando así la biodiversidad de la creación. Durante años,
Noé trabajó incansablemente en la construcción del arca, obedeciendo cada detalle. Su fe fue inquebrantable, aunque seguramente fue objeto de burlas y desprecio por parte de una generación que no comprendía la magnitud de lo que se avecinaba. Entonces, llegó el día. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Génesis 7:4. Las puertas del arca se cerraron. Y comenzó la lluvia. No fue una simple tormenta. Las fuentes del gran abismo se rompieron, y las cataratas de los cielos se abrieron. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar, cubriendo montañas, arrasando ciudades, silenciando toda voz de vida. La tierra quedó sumergida en aguas profundas. Pero dentro del arca, Noé, su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, junto con todos los animales, estaban a salvo. La justicia y la misericordia de Dios se manifestaban simultáneamente. Mientras la maldad era juzgada, también se preservaba un remanente para la restauración futura. Tras meses de espera, las aguas comenzaron a descender. El arca se posó sobre los montes de Ararat. Noé envió primero un cuervo y luego una paloma para buscar señales de tierra seca. La paloma regresó con una rama de olivo, símbolo de que la tierra estaba renaciendo. Finalmente, las puertas del arca se abrieron, y la vida comenzó de nuevo. En un acto de gratitud y reverencia, Noé edificó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Y entonces, Dios estableció un pacto eterno con Noé y con toda la creación. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9:11. Como señal visible de este pacto, Dios colocó en el cielo un símbolo eterno. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. El arco iris, brillante tras la tormenta, es recordatorio de la misericordia de Dios. Aunque la humanidad sigue siendo vulnerable al pecado, Dios promete no destruir la tierra de esa manera nuevamente. Pero este pacto también trae consigo nuevas instrucciones. Dios bendice a Noé y sus hijos, diciéndoles: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1. Se introduce la autoridad del hombre sobre los animales y se establecen principios básicos para la convivencia y el respeto por la vida. Sin embargo, la historia del hombre con el pecado no terminó ahí. Poco después, vemos cómo la debilidad humana resurge incluso en Noé y sus descendientes, anticipando que la humanidad seguiría necesitando guía, corrección y, sobre todo, redención. El relato del diluvio no solo es una historia de juicio, sino también de renovación. Es un recordatorio del poder de Dios para juzgar el mal, pero también de su gracia para restaurar y dar nuevas oportunidades. Este evento sella el inicio de una nueva etapa en la historia humana, donde la promesa de redención comienza a tomar forma. El diluvio y el pacto con Noé son fundamentales porque establecen un patrón divino que se repetirá a lo largo del Antiguo Testamento. Dios juzga el pecado, pero nunca abandona a su creación. Siempre hay un plan de restauración. Una lección eterna para la humanidad. La promesa a Abraham y la formación de un pueblo. Después del diluvio, la humanidad vuelve a multiplicarse y poblar la tierra. Sin embargo, el corazón del hombre sigue siendo propenso al orgullo y la desobediencia. La construcción de la Torre de Babel es prueba de ello. Los hombres intentan alcanzar el cielo para hacerse famosos, desafiando los límites establecidos por Dios. En respuesta, Dios confunde sus lenguas y los dispersa por toda la tierra. Pero Dios no abandona a la humanidad. En medio de esa confusión, escoge a un hombre para comenzar una nueva historia, una historia de fe, promesa y redención. Ese hombre es Abraham, un descendiente de Sem, hijo de Noé. El llamado de Abraham. En Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y pagana, Dios llama a Abraham y le da un mandato claro y desafiante. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abram tenía 75 años cuando decidió obedecer. Sin mapas ni certezas, guiado solo por la promesa divina, dejó atrás su tierra natal acompañado de su esposa Sarai y su sobrino Lot. Este acto de fe marca el inicio de un pacto eterno entre Dios y el hombre. La promesa y el pacto con Abraham. Conforme Abram camina por la tierra prometida, Dios reafirma su pacto en varias ocasiones. En una visión, le promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Pero había un problema, Abram y Sarai no tenían hijos, y ambos eran de edad avanzada. La espera se prolongó, y la desesperación llevó a Sarai a ofrecerle a su sierva Agar para concebir un hijo. De esta unión nació Ismael, pero Dios tenía otro plan. A los 99 años, Dios cambia el nombre de Abram a Abraham, que significa padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, princesa. Como señal del pacto, Dios instituye la circuncisión como marca física de su alianza con Abraham y sus descendientes. Finalmente, contra toda lógica humana, Sara concibe y da a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Pero la historia de Abraham alcanza su punto culminante cuando Dios le pide lo impensable. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Abraham, obediente, prepara el altar. Pero en el último momento, Dios detiene su mano y provee un carnero para el sacrificio. Este acto de fe extrema prefigura el sacrificio que Dios mismo hará en el futuro, entregando a su propio hijo por la humanidad. Isaac, Jacob e Israel. Isaac crece y continúa el linaje de la promesa. Se casa con Rebeca, quien le da 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú es el primogénito, Dios elige a Jacob, el menor, para ser el heredero del pacto. Jacob, astuto y persistente, obtiene la primogenitura de Esaú y la bendición de su padre, Génesis 27. En un momento clave, Jacob huye por miedo a Esaú y, durante el camino, tiene un encuentro divino en Betel, donde Dios reafirma la promesa hecha a Abraham. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Más adelante, en una noche de lucha espiritual, Jacob se enfrenta a un hombre misterioso que resulta ser Dios mismo. Después de luchar toda la noche, recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este nombre marcará a sus descendientes para siempre. Jacob tiene 12 hijos, quienes se convierten en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Pero entre ellos, uno destaca, José. José y la providencia de Dios, Génesis 37:50. José, el penúltimo hijo de Jacob, es el favorito de su padre. Esto provoca la envidia de sus hermanos, quienes lo venden como esclavo a mercaderes ismaelitas. José es llevado a Egipto, donde enfrenta pruebas injustas, es acusado falsamente y encarcelado. Sin embargo, Dios nunca lo abandona. A través de la interpretación de sueños, José es exaltado por el faraón y se convierte en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Años después, cuando una gran hambruna azota la región, sus hermanos llegan a Egipto en busca de alimento. Sin saber que José está vivo y es el gobernador, se postran ante él, cumpliendo el sueño que José tuvo años atrás. En un acto de misericordia y perdón, José revela su identidad y les dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Jacob e Israel entero descienden a Egipto, donde prosperan, cumpliendo así la promesa de Dios de multiplicar a su pueblo. Pero también se siembra la semilla de una nueva historia, la futura esclavitud de Israel y la necesidad de un libertador. La formación de un pueblo. La historia de Abraham, Isaac, Jacob y José es más que una sucesión de eventos. Es el inicio del plan divino para formar un pueblo santo, apartado para Dios, que será luz para las naciones. Cada pacto, cada prueba, cada promesa apunta hacia un propósito eterno,
la llegada de un Mesías que traerá redención no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Dios toma a un hombre y, a través de generaciones, forja una nación. Una nación que será testigo de su poder, portadora de su palabra y canal de su bendición al mundo entero. Aquí comienza el viaje del pueblo de Dios. La historia de la fe, la obediencia y la promesa inquebrantable continúa. La liberación de Egipto y la ley en el Sinaí. Pasaron siglos desde que José llevó a su familia a Egipto, y los hijos de Israel se multiplicaron, transformándose en un pueblo numeroso. Sin embargo, ese crecimiento despertó el temor de un nuevo faraón que no conocía a José ni la historia de cómo había salvado a Egipto. Temiendo que los hebreos se volvieran demasiado poderosos, los esclavizó brutalmente y ordenó la muerte de todos los niños varones recién nacidos. Pero en medio de la opresión, Dios ya estaba preparando a un libertador, Moisés. El nacimiento y llamado de Moisés, Éxodo 2:4. Nacido en tiempos de persecución, Moisés fue colocado en una canasta y dejado en el río Nilo por su madre para salvarlo. La hija del faraón lo encontró y lo crió como príncipe en el palacio egipcio. Sin embargo, Moisés nunca olvidó sus raíces. Al ver la injusticia contra su pueblo, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo y huyó al desierto de Madián. Allí, Dios se le reveló de forma majestuosa en una zarza ardiente que no se consumía. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Con estas palabras eternas, Dios se presentó como el Eterno y el Soberano. Le encomendó la misión de regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. A pesar de sus temores e inseguridades, Moisés obedeció. Las 10 plagas de Egipto. Moisés se presentó ante el faraón con un mensaje contundente de parte de Dios. Deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1. Pero el corazón del faraón se endureció. Así comenzaron las 10 plagas, cada una dirigida no solo para castigar a Egipto, sino para demostrar el poder de Dios sobre los falsos dioses egipcios. Las aguas convertidas en sangre. Invasión de ranas. Piojos. Enjambres de moscas. Peste en el ganado. Úlceras y llagas. Granizo destructivo. Nube de langostas. Tinieblas densas. La muerte de los primogénitos. La última plaga fue la más devastadora. Dios envió al ángel de la muerte para tomar la vida de todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, Dios instruyó a los israelitas a sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los dinteles de sus puertas. Al ver la sangre, el ángel pasaría de largo. De aquí surge la institución de la Pascua, Pesaj, recordando la liberación de la muerte por medio de la sangre del cordero. Finalmente, quebrantado por la pérdida, el faraón permitió que los israelitas salieran de Egipto. El paso por el Mar Rojo, Éxodo 14. Pero el faraón cambió de opinión y persiguió al pueblo con su ejército. Frente a ellos, el imponente Mar Rojo, detrás, los carros de guerra de Egipto. El pueblo temió, pero Moisés proclamó: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Dios ordenó a Moisés extender su vara, y el mar se abrió en dos, creando un camino de tierra seca. Los israelitas cruzaron, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce, destruyendo al ejército del faraón. Este acto milagroso marcó la completa liberación de Israel. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Éxodo 15:3. El pacto en el monte Sinaí. 3 meses después de salir de Egipto, Israel llegó al monte Sinaí. Allí, Dios descendió entre truenos, fuego y espeso humo, mostrando su santidad y majestad. Moisés subió a la cima, donde Dios estableció un pacto con Israel. Dios entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, como fundamento moral y espiritual del pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni te inclinarás ante ella. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás.
no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás lo que no es tuyo. Dios también dio instrucciones detalladas sobre la construcción del tabernáculo, Éxodo 25:31, donde su presencia habitaría entre el pueblo, y estableció leyes ceremoniales y sociales detalladas en Levítico. Este pacto convirtió a Israel en un pueblo santo, apartado para Dios. Sin embargo, la desobediencia surgió rápidamente cuando adoraron al becerro de oro, Éxodo 32, demostrando la fragilidad del corazón humano. A pesar de sus fallas, Dios renovó su pacto. Un pueblo guiado por Dios. Dios guió a su pueblo mediante una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. La travesía por el desierto no fue solo un viaje físico, sino una prueba espiritual. En el libro de Números, Israel enfrenta desafíos, rebeliones y victorias, y en Deuteronomio, Moisés repasa la ley y reafirma el pacto antes de entrar en la tierra prometida. El legado del Sinaí. La ley dada en el Sinaí no fue solo un conjunto de normas. Fue el corazón de la identidad de Israel, un faro moral para todas las naciones. Representó la santidad de Dios, la responsabilidad del hombre y la promesa de que, si obedecían, serían un pueblo bendecido. Aquí, en medio del desierto, Israel dejó de ser un grupo de esclavos para convertirse en el pueblo elegido de Dios, destinado a cumplir un propósito eterno. La conquista de la tierra prometida. Josué 1:24. Después de la muerte de Moisés, el liderazgo de Israel pasó a Josué, quien había sido uno de los 12 espías enviados a Canaán y el único que regresó con un informe positivo, confiando en las promesas de Dios. Con una valentía inquebrantable y un corazón dispuesto a obedecer a Dios, Josué es comisionado para guiar al pueblo hacia la tierra prometida, el territorio que Dios había jurado dar a los descendientes de Abraham. Dios le habla directamente a Josué, instándole a ser fuerte y valiente, a no apartarse de la ley, y a confiar plenamente en él para obtener la victoria. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Josué 1:9. La cruzada hacia Canaán, Josué 3:5. El primer gran desafío para el pueblo de Israel es cruzar el río Jordán, que en ese momento estaba crecido debido a la temporada de lluvias. Pero Dios, una vez más, demuestra su poder. Al igual que con el Mar Rojo, les ordena a los sacerdotes llevar el arca del pacto al río, y cuando sus pies tocan las aguas, el Jordán se detiene y el pueblo cruza en seco. Este milagro reafirma la presencia de Dios con Israel y fortalece su fe en su fidelidad. La caída de Jericó, Josué 6. Después de cruzar el Jordán, los israelitas enfrentan la ciudad amurallada de Jericó, cuya fortaleza parecía impenetrable. Pero, como siempre, el poder de Dios no se mide por lo que es humanamente posible. Dios da a Josué instrucciones inusuales. Marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, una vez al día durante 6 días, y el séptimo día, marcharéis 7 veces alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y el pueblo gritará con gran voz. Josué 6, 3-5. Con una obediencia total, el pueblo sigue las instrucciones, y el séptimo día, cuando el pueblo grita, los muros de Jericó caen de manera sobrenatural, abriendo el camino para la conquista de la ciudad, Josué 6:20. Este evento es una de las victorias más asombrosas y memorables en la historia de Israel, mostrando que el poder de Dios puede derribar cualquier obstáculo, sin importar cuán grande o desafiante sea. La conquista de Canaán, Josué 7:12. Tras la caída de Jericó, el pueblo continúa su campaña para tomar la tierra prometida. Pero en el episodio de Acán, un hombre de la tribu de Judá desobedece las órdenes de Dios al tomar botines del saqueo de Jericó para sí mismo, lo que provoca la derrota de Israel en la batalla contra Ai. Solo después de que Acán es descubierto y castigado, la ira de Dios se aparta de Israel, y la victoria en Ai es asegurada, Josué 8:1-29. La conquista de Canaán es un proceso largo y lleno de desafíos. A lo largo de las siguientes batallas, Josué y los israelitas derrotan a los reyes cananeos y toman ciudades clave. Dios sigue guiando a su pueblo, mostrándoles su poder y fidelidad, pero también les recuerda que su victoria depende de su obediencia a su palabra.
la batalla de Gibeón, Josué 10, 1, 15, donde Dios hace que el sol se detenga en el cielo para prolongar la luz del día y asegurar la victoria, es otro milagro asombroso que demuestra la intervención directa de Dios en la lucha. Entonces Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Josué 10:8. La división de la tierra, Josué 13:21. Una vez que las principales ciudades han sido conquistadas y la resistencia ha sido aplastada, es hora de repartir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Esto no solo es un cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, sino también una acción significativa que establece la identidad del pueblo en su nueva patria. Cada tribu recibe su porción, con algunas tribus como Judá y Efraín obteniendo tierras más grandes y otras como Leví recibiendo ciudades sin tierras, ya que ellos se encargarán del servicio en el templo. La tierra es finalmente conquistada y distribuida, pero aún quedan algunas naciones que necesitan ser expulsadas para que Israel pueda tomar posesión total de la tierra prometida. Josué, consciente de que las batallas ya no serán tan fáciles, anima a las tribus a seguir luchando hasta que se complete la tarea. El legado de Josué y la exhortación final, Josué 23:24. Al final de su vida, Josué convoca a todas las tribus de Israel a un encuentro solemne en Siquem, donde les recuerda la fidelidad de Dios y les hace un llamado a la obediencia. Les advierte que, si abandonan a Dios y se asocian con las naciones paganas de Canaán, perderán la bendición y la protección divina. Josué pronuncia una de las declaraciones más poderosas de la Escritura. Pero si no os parece bien servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo responde afirmativamente, comprometiéndose nuevamente a servir a Dios, y Josué, con la plena confianza de que el pueblo continuará en la fe, muere y es enterrado en la tierra que le fue asignada, dejando un legado de obediencia y victoria. La tierra prometida, un cumplimiento divino. La conquista de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, no solo marca el cumplimiento de una promesa hecha siglos antes a Abraham, sino que también representa el principio de una nueva fase para Israel. A través de batallas, victorias milagrosas y el cumplimiento de las instrucciones divinas, Israel finalmente toma posesión de la tierra prometida, el paraíso terrenal que Dios les había prometido. Pero también es un recordatorio de que la obediencia a Dios es esencial para mantener la bendición de la tierra prometida. La época de los jueces y el ciclo del pecado. Después de la muerte de Josué y la conquista de la tierra prometida, Israel entra en un periodo de inestabilidad y caos. Aunque Dios había prometido ser el rey de Israel, el pueblo no tenía un monarca terrenal, lo que permitió que cada tribu actuara de manera independiente. Esta falta de unidad y liderazgo político sumado a la constante presión de las naciones vecinas dio lugar a un ciclo repetitivo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Este ciclo se repitió una y otra vez durante la época de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Este versículo resume la anarquía que dominaba a la nación. Sin una autoridad central, los israelitas eran vulnerables a la idolatría, a los pecados de desobediencia a Dios y a la invasión de pueblos enemigos. Cuando caían en pecado, Dios los entregaba a la opresión de naciones extranjeras, y cuando se arrepentían, levantaba a un juez para liberarles. Estos jueces no eran monarcas, sino líderes levantados por Dios para guiar al pueblo en tiempos de crisis. El ciclo de pecado y redención. El libro de Jueces describe el ciclo de desobediencia y liberación que caracteriza este periodo. Cada vez que Israel caía en el pecado, principalmente a través de la idolatría y la adopción de prácticas de los pueblos cananeos, Dios permitía que cayeran bajo la opresión de enemigos. Sin embargo, cuando el pueblo se arrepentía y clamaba a Dios, Él les enviaba un juez, un líder espiritual y militar que los liberaría de sus opresores. Una vez que el juez moría, el ciclo se repetía. Y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová y sirvió a los Baals, por tanto, Jehová se encolerizó contra Israel y los entregó en mano de los saqueadores que los despojaron. Este patrón se repitió varias veces a lo largo de los años, con el pueblo cayendo una y otra vez en los mismos errores.
pero también es una época en la que Dios mostró, de manera constante, su misericordia y paciencia, al enviar jueces para restaurar el orden y la justicia. Débora, la jueza profetiza, Jueces 4-5. Uno de los primeros jueces que se levanta es Débora, una mujer sabia y valiente que actuó como profetisa y líder de Israel. En una época en la que la opresión de Canaán era intensa bajo el rey Jabín y su comandante Sísara, Débora, guiada por Dios, convoca al líder militar Barak para que marche contra los opresores. Dios le da la victoria, y en ese acto de liberación, Débora canta una canción de victoria, Jueces 5, declarando la grandeza de Dios y la valentía del pueblo que respondió a su llamado. Débora es un ejemplo de liderazgo femenino en un contexto patriarcal, una figura que inspira a actuar en obediencia a la voz de Dios sin importar el contexto social o cultural. El cantar de Débora y Barak hijo de Abinoam, alabarán a Jehová en las alturas. Gedeón, el juez temoroso, Jueces 6-8. Otro de los grandes jueces es Gedeón, quien fue llamado por Dios en un momento de debilidad y miedo. En un periodo de grave opresión por parte de los madianitas, Gedeón, que era un hombre sencillo y humilde, duda de su capacidad para liberar a Israel. Pero Dios le asegura que no luchará solo. Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Jueces 6:16. A través de una serie de señales milagrosas, Gedeón se asegura de que es el elegido para liderar a Israel. En una victoria sorprendente, Gedeón y sus 300 hombres derrotan a un ejército madianita mucho más grande, mostrando que no es por la fuerza humana, sino por el poder de Dios, que la victoria es posible. Sin embargo, después de la victoria, Gedeón comete el error de hacer un efod, una especie de ídolo, que más tarde se convierte en una trampa para el pueblo. Este episodio destaca la constante lucha del pueblo de Israel con la idolatría, incluso después de que Dios los haya rescatado. Gedeón respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Sansón, el hombre de fuerza y debilidad, Jueces 13:16. Sansón es quizás el juez más conocido por su asombrosa fuerza física, un don otorgado por Dios desde su nacimiento. Sin embargo, su vida estuvo marcada por la desobediencia y las tentaciones de su corazón. Aunque fue un instrumento de Dios para liberar a Israel de los filisteos, Sansón cayó una y otra vez en sus propias debilidades, principalmente debido a sus relaciones con mujeres que lo apartaron de su llamado. Su historia es trágica. Finalmente, a causa de su desobediencia, fue capturado y cegado por los filisteos, pero en su muerte, destruyó un templo filisteo y derrotó a miles de enemigos. La historia de Sansón es una advertencia sobre el peligro de vivir de acuerdo con nuestras propias pasiones y no según el llamado de Dios. Sansón dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí, te ruego, y fortaléceme solo esta vez. Jueces 16:28. La caída de la nación y el relato final. Al final del libro de Jueces, se describe un profundo deterioro moral y espiritual en Israel. En Jueces 17, se nos cuenta la historia de un hombre llamado Micaía, quien hace un ídolo y establece un culto en su casa, lo que es una clara manifestación de la idolatría que afecta al pueblo. En Jueces 19, se relata el terrible episodio de la violación y asesinato de la concubina de un levita, lo que desencadena una guerra civil entre las tribus de Israel, mostrando el colapso moral y social de la nación. Al final del libro, el caos es tal que se describe una guerra fratricida entre las tribus, con la tribu de Benjamín casi aniquilada. El caos culmina con la advertencia de que, sin un líder piadoso, el pueblo de Dios estaba destinado al conflicto y la división. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Este es el sombrío final del libro, que señala la necesidad urgente de una reforma espiritual y un liderazgo centralizado bajo el reino de Dios. Este caos moral y político será la antesala del surgimiento de la monarquía en Israel, que marcará una nueva era en la historia del pueblo elegido de Dios. El Reino Unido, Saúl, David y Salomón. La demanda de un rey. El pueblo de Israel, al principio bajo el liderazgo de los jueces, comienza a sentir la necesidad de un reino terrenal. Viendo las naciones vecinas,
que tienen reyes que los gobiernan, el pueblo clama por un monarca para que los guíe y los defienda. Esto desagrada profundamente a Samuel, el último de los jueces y profetas, quien interpreta esta solicitud como un rechazo a la soberanía de Dios sobre ellos. A pesar de las advertencias de Samuel sobre los peligros de tener un rey, que sería opresivo y llevaría a abusos, Dios le ordena a Samuel que los escuche y unja a un rey. Así, Saúl es elegido como el primer rey de Israel. Hazles caso, y pon un rey sobre ellos, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. El reino de Saúl y su caída, 1 de Samuel 9:15. Saúl es elegido por Dios debido a su altura y apariencia, siendo un hombre destacado entre los israelitas, pero pronto demuestra que, a pesar de ser ungido por Dios, su carácter y fidelidad son inestables. Su reinado comienza bien, logrando victorias militares sobre los enemigos de Israel, como los amonitas. Sin embargo, su incapacidad para obedecer las instrucciones de Dios lo lleva a cometer varios errores graves. El primero de estos es su desobediencia al no esperar a Samuel para ofrecer un sacrificio antes de la batalla, lo que lleva a la reprensión divina y la declaración de que su reinado no perdurará, 1 de Samuel 13, 8-14. El pecado de Saúl se agrava cuando, durante una misión para destruir completamente a los amalecitas, él perdona al rey Agag y guarda lo mejor de los animales, desobedeciendo las órdenes directas de Dios, 1 de Samuel 15:3, 15:9. Debido a esta desobediencia, Dios decide rechazar a Saúl como rey y ungir a otro rey en su lugar. Así, se levanta David, un joven pastor de Belén, como el futuro rey de Israel. Porque Jehová se complace más en la obediencia que en el sacrificio. 1 de Samuel 15:22. David, el rey conforme al corazón de Dios, 1 de Samuel 16, 2 de Samuel 24. David, el joven pastor, es ungido por el profeta Samuel mientras aún es un adolescente, y desde el principio, su vida se distingue por su confianza y fe en Dios. Aunque Saúl inicialmente lo acepta como siervo y guerrero, la envidia de Saúl crece cuando David derrota al gigante Goliat en un milagro divino, 1 de Samuel 17. A pesar de ser perseguido y acosado por Saúl durante muchos años, David mantiene su integridad y se niega a levantar su mano contra el rey, reconociendo que solo Dios tiene derecho a quitarle la vida a Saúl. Después de la muerte de Saúl, David es ungido como rey de Judá, y finalmente se convierte en rey de todo Israel. Su reinado está marcado por una serie de victorias militares que expanden el reino y consolidan su poder. David es considerado el hombre conforme al corazón de Dios debido a su devoción, su arrepentimiento y su deseo de obedecer a Dios, a pesar de sus fallos personales. Sin embargo, la historia de David también está llena de tragedias, particularmente por su pecado con Betsabé, la esposa de Uriah, uno de sus valientes guerreros. Al cometer adulterio con Betsabé y luego ordenar la muerte de su esposo para ocultar su pecado, David enfrenta las consecuencias de su acción. Dios lo reprende a través del profeta Natán y le promete que su linaje sufrirá las consecuencias de su pecado, 2 de Samuel 12, 7-14. A pesar de esto, David se arrepiente sinceramente, y Dios le perdona, aunque las consecuencias de su pecado siguen presentes en su vida y en la vida de su familia. El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. 2 de Samuel 12:13. A pesar de sus errores, el corazón de David sigue siendo entregado a Dios, y su legado es la unidad del reino y el anhelo de construir un templo para el Señor, aunque este proyecto será dejado a su hijo Salomón. David no solo es un rey guerrero, sino también un poeta y músico, siendo el autor de muchos de los salmos que siguen siendo fundamentales en la liturgia y la devoción judía y cristiana. Salomón, sabiduría y prosperidad. El hijo de David, Salomón, asciende al trono en una transición relativamente pacífica, aunque hubo desafíos internos por parte de otros aspirantes al trono, 1 de Reyes 1, 5-53. Dios se le aparece en sueños y le ofrece cualquier cosa que desee. Salomón, con un corazón sabio y humilde, pide sabiduría para gobernar a su pueblo, y Dios le concede no solo sabiduría, sino también riqueza, fama y paz durante su reinado. A lo largo de su reinado, Salomón se destaca por su sabiduría extraordinaria, la cual es famosa por todo el mundo antiguo.
Su juicio más conocido es el de las dos mujeres que se disputaban un niño, en el que Salomón resuelve el caso con una solución ingeniosa, demostrando su sabiduría divina. 1 de Reyes 3, 16-28. Además, Salomón emprende la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que su padre David había deseado pero no pudo realizar. El templo, una de las estructuras más imponentes del mundo antiguo, se convierte en el centro espiritual y cultural de Israel. 1 de Reyes 6, 1-38. Durante su reinado, Israel experimenta una era de prosperidad sin precedentes, tanto en términos de riquezas como de paz con las naciones circundantes. El comercio florece, y Jerusalén se convierte en un centro de sabiduría y aprendizaje, atrayendo a reyes y sabios de otras naciones, como la reina de Saba, quien visita a Salomón para poner a prueba su sabiduría. Sin embargo, al final de su reinado, Salomón se desvía de su fe. Influenciado por sus muchas esposas extranjeras, comienza a adorar a dioses ajenos, lo que provoca la ira de Dios. Como resultado de su infidelidad, Dios le promete que el reino será dividido después de su muerte. Esta caída marca el comienzo de la fragmentación del reino que tendrá consecuencias devastadoras para las generaciones futuras. Y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió completamente a Jehová, como su padre David. 1 de Reyes 11:6. El legado de los reyes. El reino unido que Saúl, David y Salomón establecieron fue una era de gloria y bendición, pero también de advertencia sobre los peligros de alejarse de la voluntad de Dios. Saúl, el primer rey, muestra que la desobediencia a Dios conduce al fracaso, mientras que David, el rey conforme al corazón de Dios, demuestra que el arrepentimiento genuino puede restaurar incluso los corazones más caídos. Salomón, por su parte, es un ejemplo de sabiduría, pero también de cómo el éxito material puede llevar a la decadencia espiritual. El reinado de estos tres grandes monarcas establece las bases para lo que sería el futuro de Israel, un futuro marcado por la división del reino y los desafíos espirituales. El reino dividido y la era de los profetas. La división del reino. 1 de Reyes 12. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel, que había alcanzado una era de esplendor bajo su liderazgo, se ve dividido en dos partes: Israel al norte, con 10 tribus, y Judá al sur, con las tribus de Judá y Benjamín. El hijo de Salomón, Roboam, es coronado rey de Judá, mientras que el líder rebelde Jeroboam es ungido rey de Israel. La división del reino ocurre debido a las malas decisiones de Roboam, quien, en lugar de aliviar la carga tributaria impuesta por su padre, decide seguir los consejos de sus jóvenes consejeros y aumentar la opresión sobre el pueblo. Esto provoca una rebelión y la ruptura del reino. Mi padre os ha cargado de un yugo pesado, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os azotó con azotes, pero yo os azotaré con escorpiones. 1 de Reyes 12:14. La idolatría de Israel y Judá. El reino del norte, Israel, bajo Jeroboam, rápidamente se aparta de la adoración del único Dios verdadero. Temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar a Dios en el templo, Jeroboam establece 2 altares en Betel y Dan, donde coloca becerros de oro para que el pueblo los adore, introduciendo la idolatría en Israel. Este acto marca el comienzo de una serie de reyes malvados que gobernarán Israel, llevándolos aún más lejos de Dios. A lo largo de los años, ambos reinos, Israel y Judá, caen en una espiral de idolatría, corrupción y pecado, lo que provoca la intervención de los profetas de Dios. Los profetas como Elías, Eliseo, Isaías, Amós, Oseas, Jeremías y Ezequiel se levantan en tiempos de gran oscuridad espiritual para llamar al pueblo al arrepentimiento y advertir sobre el juicio venidero. Han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y le han irritado con sus ídolos. 2 de Reyes 17:11. El ministerio de los profetas. Los profetas en este periodo no solo anunciaron el juicio de Dios, sino que también proclamaron la esperanza futura de restauración, al señalar la llegada de un Mesías que redimiría a Israel y a la humanidad. A través de ellos, Dios recuerda a su pueblo que la justicia y la fidelidad a su palabra son fundamentales para una vida en paz y prosperidad. A pesar de las advertencias, tanto Israel como Judá siguen desobedeciendo, y el juicio de Dios llega. Elías y Eliseo. Uno de los profetas más conocidos de esta época es Elías, quien desafió al rey Acab y su esposa Jezabel,
dos de los reyes más idólatras y malvados de Israel. Elías se enfrenta a los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde desafía a los 450 profetas de Baal a un duelo para ver quién puede invocar fuego desde el cielo. Dios responde a la oración de Elías, enviando un fuego celestial que consume el sacrificio, lo que demuestra que Jehová es el único Dios verdadero. Después de la victoria sobre los profetas de Baal, Elías huye del peligro de Jezabel, pero Dios le da consuelo y lo manda a ungir a Eliseo como su sucesor. Eliseo, el discípulo de Elías, también realiza muchos milagros, incluyendo la multiplicación de aceite para una viuda y la curación de Naamán, un comandante sirio, de su lepra. Ambos profetas sirven como símbolos de la intervención divina en medio de la apostasía y la rebelión. Isaías, el profeta de la esperanza, Isaías 1:66. El profeta Isaías se levanta en una época en la que Judá enfrenta su propia corrupción interna y los pueblos vecinos, como Asiria, amenazan con invadir. Isaías es llamado a proclamar el juicio sobre las naciones, pero también a anunciar un mensaje de esperanza. En Isaías 6, el profeta tiene una visión del trono de Dios, en la que es llamado a ser un mensajero para una nación rebelde. A pesar de los constantes rechazos de su mensaje, Isaías sigue anunciando que Dios restaurará a Israel y que un Mesías vendrá a establecer un reino eterno de justicia y paz. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Isaías también nos ofrece una de las profecías más claras sobre el Mesías sufriente, quien vendrá a redimir a su pueblo. Él es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías presenta la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el Mesías reinará y traerá paz a las naciones. Jeremías, el profeta del lamento, Jeremías 1:52. Jeremías, conocido como el profeta del lamento, es llamado por Dios a predicar en una época de profunda apostasía en Judá, justo antes de la invasión babilónica. Dios le dice a Jeremías que su misión será difícil, ya que el pueblo de Judá no escuchará, pero aún así debe proclamar el mensaje de arrepentimiento y advertir sobre la inminente destrucción de Jerusalén. A pesar de la dureza del mensaje, Jeremías también anuncia un futuro de restauración y renovación. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Jeremías también nos presenta la profecía del Mesías, quien sería el buen pastor que guiaría a su pueblo. El profeta llora por la ruina de Jerusalén y ve la destrucción de la ciudad y el templo a manos de los babilonios. La caída de Jerusalén se cumple en el año 586 a.C., cuando el reino de Judá es conquistado y el pueblo llevado al exilio. Mi alma está angustiada en mí, mi corazón se deshace dentro de mí. Jeremías 4:19. Ezequiel, visiones de juicio y restauración. Ezequiel, un profeta que vivió durante el exilio babilónico, experimenta visiones impresionantes y simbólicas que revelan el juicio de Dios sobre las naciones y la restauración futura de Israel. En su visión inicial, Ezequiel ve una carroza celestial que simboliza la presencia de Dios, seguida por una serie de juicios sobre Judá y las naciones vecinas. A pesar del juicio, Ezequiel también recibe visiones de esperanza, que incluyen la restauración de Israel y la reconstrucción del templo en un futuro glorioso. El Valle de los Huesos Secos, donde Dios ordena que los huesos revivan y se conviertan en un ejército de personas vivas, es una poderosa metáfora de la restauración de Israel. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37:12. El fin del reino del norte y el exilio de Israel, 2 de Reyes 17. El reino de Israel, al norte, finalmente cae bajo el poder de Asiria en el año 722 a.C. debido a la continua rebelión y desobediencia. El pueblo de Israel es exiliado, y las 10 tribus del norte se pierden en la historia, nunca regresando a su tierra. Este exilio se ve como el juicio de Dios sobre su apostasía y su rechazo persistente a la palabra de los profetas. Por cuanto los hijos de Israel hicieron secretamente contra Jehová su Dios cosas no rectas, Jehová los quitó de su presencia. La esperanza en medio del juicio.
A pesar del juicio inminente sobre Israel y Judá, los profetas también dan un mensaje de esperanza. En medio de la oscuridad, hay una promesa de restauración, un Mesías que traerá redención y un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Las profecías mesiánicas de Isaías, Jeremías y Ezequiel apuntan hacia un futuro de restauración, donde un reino eterno será establecido bajo el liderazgo de Dios, quien traerá paz, justicia y salvación a las naciones. El exilio y el regreso. Finalmente, los pecados acumulados de Israel y Judá resultan en su conquista por imperios extranjeros. El pueblo es llevado al exilio, primero por los asirios y luego por los babilonios. En el exilio, surgen promesas de restauración. Bajo el liderazgo de figuras como Esdras y Nehemías, el pueblo regresa a Jerusalén, reconstruye el templo y restaura su relación con Dios, aunque esperan aún el cumplimiento pleno de las promesas mesiánicas. El Antiguo Testamento como prólogo del Mesías. En sus libros de poesía, como los Salmos, y en la sabiduría de Proverbios y Eclesiastés, encontramos reflexiones profundas sobre la vida, la justicia y el propósito humano. Finalmente, los últimos profetas, como Malaquías, cierran con un eco de esperanza: vendrá el sol de justicia con sanidad en sus alas. El Antiguo Testamento apunta constantemente hacia un futuro donde el Mesías traerá salvación definitiva. Así, el Antiguo Testamento no es solo un registro histórico, sino una revelación de la relación entre Dios y la humanidad, un testimonio de su justicia, misericordia y promesa eterna. Es la primera parte de un relato glorioso que continúa en el Nuevo Testamento, donde la redención se cumple en Jesús, el Cristo. Si te apasionan los relatos llenos de significado y sabiduría eterna, en nuestro canal, exploramos las historias bíblicas más icónicas, desentrañando sus enseñanzas y su impacto en nuestra vida cotidiana. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores de conocimiento y fe. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte ningún episodio, o déjame un like o comentario sobre qué opinas de estos resúmenes. Historia eterna, más que historias, un viaje hacia lo divino.